Faltan 13 minutos para las 18 horas. A ver, se está realizando un encuentro, un seminario denominado Gestión Integrada de Recursos Hídricos, Desafíos y Oportunidades para la Región de los Lagos. Es un seminario internacional. Y estamos con María Yalena Chávez. Ella es secretaria técnica de Recursos Hídricos de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y con esto lanzamos también una serie de entrevistas que vamos a realizar sobre el tema hídrico, especialmente sobre aguas lluvias. ¿Qué tal, María Yalena? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Sago? Bien, María. Bueno, ¿cómo te ha tratado primero la región de los lagos? Lindo día. Es que yo soy de acá, pues yo soy de Yanquihue, estudié ahí en Santa Marta de Osorno, después estudié en la Universidad de la Frontera y vivo en Santiago hace 20 años, pero esta es mi casa. Perfecto, excelente. Oye, María y Elena, bueno, esto del recurso hídrico, uno piensa que estando en la región de los lagos con lluvia medianamente normal durante la temporada, uno dice, estamos salvados en términos bien coloquiales, pero aparentemente la cosa no es tan así, María y Elena. No es tan así porque acá el recurso está, efectivamente, pero no está donde necesitamos que esté, pues. Necesitamos más cobertura, lo que significa la ciudad, por ejemplo, el manejo del agua lluvia es una cosa que complica harto al vecino, pero el agua en las zonas urbanas está relativamente asegurado porque en este caso funciona Suralis en gran parte de lo que es los núcleos urbanos de la linda región de los lagos, pero salimos un poquito de la urbe, nos encontramos con el campo, con las zonas periurbanas y ahí las redes de agua potable son las que faltan y nuestros vecinos en las zonas rurales son los que sufren finalmente por no tener el acceso asegurado a este derecho humano. Recordemos que el año pasado con la modificación del Código de Aguas en abril, ya Chile declara que el acceso al agua potable es un derecho humano, lo mismo que el saneamiento sanitario, que significa el cómo recolectamos y tratamos nuestras aguas servidas, que de eso podemos hablar semanas enteras porque estamos al debe totalmente en el mundo rural. Entonces, volviendo a tu pregunta, el agua está, pero no está en donde la necesitamos dentro de redes de agua potable, la necesitamos en embalse, para cuando la agricultura, la ganadería, que es tan fuerte en esta región, la requiere, nos faltan obras. Así que los desafíos son importantes y son permanentes para todos. Respecto a este punto en particular sobre aguas lluvia, porque en el fondo la gente dice, bueno, pero aguas lluvia no alcanzamos tampoco a abastecernos, sí, pero gotita tras gotita, en el fondo uno también va acumulando para periodos donde existen bajas precipitaciones. Esto, en términos de ley, ¿en qué está esta situación y cómo implica esto en el impacto de las ciudades, especialmente, María y Elena? Lo que pasa es que el impacto en la ciudad tiene que ver no con el embalsar, no en acumular agua, sino que hoy día tenemos un problema grave de recolección de las aguas lluvias que hoy no, vamos a ver de manera más frecuente porque el cambio climático hace que tengamos periodos de extrema lluvia. Exacto. Y entonces nuestros colectores o alcantarillados de agua lluvia no alcanzan a absorber la cantidad que permite el normal funcionamiento de la ciudad. Entonces está esta cosa gris entre que estas obras corresponden a quién, a la sanitaria, al serio, ¿quién se hace cargo? Al MOP. Recordemos lamentablemente el socavón de Concón, de quién es el responsable ahí, es el MOP, ¿se acuerdan? Sí. De estas imágenes macabras. Entonces, en las zonas urbanas, precisamente tenemos este problema que la lluvia debería ir, pero derechito a la cota más baja de la ciudad y por ahí tener un buen tratamiento, pero entre medio se infiltra con los alcantarillados de agua servida, entonces las plantas de tratamiento que tienen que tratar nuestras aguas servidas se ven invadidas por una cantidad de agua duplicada, porque ya no es solo el agua servida, sino el agua lluvia. Tremendo problema. Y en las zonas en donde podríamos embalsar el agua, efectivamente, todos estos proyectos ya demoran lo mismo que la protección de glaciares, lento como bolero. Entonces, entre medio, ¿qué es lo que hacen nuestros agricultores? Empiezan a acumular de manera individual o colectiva en pequeñas organizaciones, qué sé yo, pero ¿tú sabes cuánto se demora en construir desde que se genera un proyecto de embalse hasta que se construye a gran escala, de eso que uno necesita? Son 15 años, pues. Entonces, esto tiene que ver también, años, disculpa María, sí. esto tiene que ver también con lo que propuso, o mejor dicho, denunció el ministro de Hacienda diciendo que Chile sufre de permisología. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, porque hoy día en el seminario me preguntaban, yo hablé hoy día fuertemente del dolor de los APR y entre otras cosas, una de las grandes complicaciones que tenemos para dar mayor cobertura en las zonas rurales de agua potable es lo complejo que es el sistema de
de aprobación de nuestros proyectos, alcanzar los RSI a gran escala. Con los grandes proyectos como los embalses pasa lo mismo, son procesos tan lentos, y si no alcanzas a salir dentro del periodo que permite garantizar el presupuesto del próximo año de la nación, quedaste fuera y tienes que esperarte un año. No. Bueno, hay que tratar de hacer los cambios que la ciudadanía espera y que los tiempos nos van demandando. La crisis hídrica ya está, el cambio climático también llegó para instalarse. Entonces hoy día somos nosotros los ciudadanos que vivimos en zonas urbanas, periurbanas y rurales, las que estamos sufriendo en distintas dimensiones, con la diferencia que hay algunos que tenemos más medios para solucionarlo, sobre todo en zonas de urbe, porque acá las sanitarias son las que por ley tienen que manejar un área operacional. Pero imagínate nuestros vecinos en zonas rurales, los que no reciben un pago, trabajan de manera voluntaria, tienen redes obsoletas, pinchazos de las redes. Tenemos una inmigración del 30% de toda la población de extranjeros que ha llegado a Chile, se encuentra en nuestros campos. Eso estamos hablando más o menos de 700.000 personas que han llegado por todo Chile y que demandan agua. Buen punto ese, ¿ah? Fíjate que es un buen dato el que tú entregas. El 30% de los extranjeros que llegan a Chile se han ido a zonas rurales. Sí, así es, porque buscan dónde vivir. Y en las zonas urbanas está de alguna forma mucho más acotado. En cambio, te vas para las zonas rurales y puedes comprometer horas de trabajo, te construyes una casa por precaria que sea, y el problema es que no tienes saneamiento sanitario y no tienes agua potable. Entonces, de alguna forma tienes que proveerte, y resultó ser que esta solución provisoria, como todo lo provisorio, está siempre en este país. Entonces el provisorio del camión aljibe llegó para instalarse, y hoy día hay una política, yo te diría, como a nivel país, de ir retirando los camiones aljibes, pero resulta que tenemos más demanda de llevar y continuar con el acceso al agua como un derecho humano en las zonas rurales, pero también hoy día, y es parte de la política que se ha venido instalando a nivel de municipios, que el que puede pagar por esa agua en aljibes que lo haga, porque si no es un desangradero para cualquier municipio. María, estamos con María Yalena Chávez, ella es secretaria técnica de Recursos Hídricos de la Asociación Chilena de Municipalidades. Respecto al tema de los proyectos, esto tiene que ver también con un problema país, y aparentemente no hemos quedado dormidos en los laureles y no estamos siendo muy eficientes a la hora de generar proyectos, de generar ideas y decir, ¿sabe qué? Estos son los plazos, de aquí a 5 años tenemos que construir estos embalses, o de aquí a 5 años tenemos que construir tanta cantidad de colectores de aguas lluvias en las principales ciudades de nuestro país. Como que nos quedamos dormidos, como que nos falta como un cachetazo para que nos despierte y empezar a trabajar en proyectos y colocarle números, cifras y también comenzar las obras, María. Lo que pasa es que las obras que no se ven, esas que están incluidas, soterradas dentro de los intramuros, no lucen. Entonces hay un problema también del cómo visibilizamos el tremendo impacto económico que significa construir esas obras. Te coloco un ejemplo. Si en tu casa te dicen, usted tiene 2 millones de pesos para invertir en su casa, ojo que esto no es plata que va a ir al bolsillo, usted tiene un bono de 2 millones de pesos. ¿Qué prefiere? ¿Cambiar las ventanas y pintar la casa o cambiar la red eléctrica porque está vieja? ¿Cuál crees tú que te vas? Por mí, lo segundo, se me puede quemar la casa. Bueno, te diría que la mayor parte de nuestros vecinos va a optar por cambiar las ventanas y que la casa se vea bonita. Y aquello que yo no veo, no privilegio. Yeah. Entonces, acá tenemos una serie de obras que están soterradas, intramuros, o en el caso de los embalses, en una situación geográfica que no las hace visibles. Son necesarias sobre todo para cuando llegamos a las épocas de crisis. Y resulta que hasta el año pasado tuvimos crisis hasta en la región de Aysén. Sí. Allá teníamos decretos de escasez hídrica, allá teníamos sequía, porque el agua en Aysén se obtiene de escorrentías superficiales. Por la condición rocosa del suelo es muy poco factible obtener agua subterránea como en otros lugares del país. Allá en Aysén tuvimos sequía porque no teníamos acumulación de nieve, y cuando venían los deshielo no había que finalmente corriera por los ríos, que es de donde se captura el agua para consumo. Entonces, todo tiene que ver con el cómo visibilizamos la necesidad. Hasta el año pasado, cuando no teníamos lluvia, como las que tuvimos este año, entonces, de verdad, hablamos de racionamiento, nos empezamos a poner las pilas con campañas en televisión, qué sé yo. Este año llovió y la cosa se relaja. Y seguimos teniendo, te digo, los mismos problemas, porque efectivamente el acceso al agua sigue estando condicionado a infraestructura deficiente o que nos falta al menos. Ustedes en la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿cuántas corporaciones, cuántos municipios son parte de esta asociación?
333 de los 345 municipios del país. Perfecto. De estos 333, ¿cuántos son rurales? 263. La mayoría. Por lo tanto, la mayoría... Todos los de Chile son asociados. Por lo tanto, la mayoría tiene problemas serios de agua potable para su gente. Todo Chile tiene esa dificultad. Es lamentable. Se me quedó un número afuera que no es menor. Nosotros estamos haciendo levantamiento de información. Al menos ya situamos la primera comuna en la región metropolitana en donde la cantidad de población rural es igual a la población urbana. Y la cantidad de incidencia de tomas y campamentos en lo urbano es igual a lo rural. Es una cosa impresionante. No voy a dar el nombre de la comuna, pero créanme que es una complicación porque la falta de regulación en lo que es la población migrante es un tema. Y solo voy a adelantar que naturalmente donde hay un suelo barato, el que se pueda vender, transar, hoy día existe hasta el derecho de toma. El derecho de toma cuesta hoy día del orden de 9 a 10 millones de pesos. La toma, lo que no garantiza nada, no tiene ninguna condición de dominio del suelo. Pero está en la necesidad del chileno y la chilena de tener una vivienda, que estamos incurriendo en eso. Y qué decir de la mafia de la venta de sesiones de derechos. Para eso tendríamos que seguir conversando en otra ocasión. Sí, bueno, tenemos entonces un problema de proyectos, tenemos un problema también de colectores de aguas lluvia, tenemos un problema de embalses, faltan embalses en los campos, falta también proyectos de aguas lluvia en las principales ciudades, y tal como lo decía María Yelena Chávez, hay lluvias que son intensas, muy contundentes en términos, ¿cierto?, de niveles que caen en poco tiempo, y eso hace que algunas ciudades colapsen. Por lo tanto, esa agua debe ser tratada y esa agua también debe ser llevada en un cauce que no se ve. Y en lo político, lo que no se ve no vende, aparentemente, María Yelena, para el cierre. Así es. Así es que aquí lo importante es que todos somos conscientes. Y el que hoy día lamentablemente no tiene conciencia de la escasez inminente a la que nos vemos enfrentados en este cambio climático y en esta crisis hídrica que tiene así como un veranito de San Juan, pero la vamos a seguir perpetuando, sobre todo con las altas, la vamos a ver con las altas de temperatura durante este verano, y por Dios que las vamos a tener, es volver a la conciencia, a volver a hacernos cargo de cómo consumimos y cómo hacemos eficiente desde nuestra más tierna infancia, que es una de las políticas de la Asociación Chilena de Municipalidades, llegar a la educación primaria con la conciencia del consumo de agua. Recordemos que la campaña Levántate Papito de la Teletón surge porque sabemos que son nuestros niños los que instalan la semilla de la conciencia increíblemente en los adultos. Aquí me pregunta un auditor lo siguiente: ¿qué pasa con el cumplimiento de la legislación? ¿Quién debe hacerse cargo de esas aguas lluvias? Lo que ocurre es que las aguas lluvias son parte de las obras de urbanización de una ciudad. Perfecto. En estricto rigor, el rol, en este caso, cuando son zonas urbanas, es del Servio. En zonas que son de conexión más bien intercomunal, ya, o obras que están fuera del área urbana, es el Ministerio de Obras Públicas. Lo que ocurre es que hay diferencia entre estos dos organismos porque tienen carteras distintas y el nivel de competencia dentro y fuera de la ciudad también lo es. Por ejemplo, el Servio tiene todo lo que significan los caminos dentro de la ciudad y el MOP tiene toda la conectividad interciudades. Y debajo de ese camino tienen que estar entonces las urbanizaciones ya dispuestas, porque si no es un despropósito, aunque eso sí ocurre, que pavimentemos un sector que no tiene debidamente todo lo que es la canalización de agua servida, de agua lluvia, te fijas, de agua potable, ¿ya? Pero por la urgencia muchas veces se hace. Entonces, corresponde a un trabajo por competencia, entre el Servio y el Ministerio de Obras Públicas. Pero resulta que en este caso la sanitaria, Casuralis, tampoco puede quedarse a esperar que las cosas ocurran, porque quien se ve perjudicado en la infiltración de aguas lluvias sobre los colectores de agua servida es justamente la empresa sanitaria, que tiene infraestructura solo para atender aquello que es agua servida. Cada vez que yo infiltro agua lluvia, duplico el volumen a tratar, y lo duplico de una forma que además el sistema de tratamiento no funciona, porque infiltro más agua del sedimento que debería estar tratando. Entonces también se golpea esta necesidad en la sanitaria, y por eso se mete en la conversación, y por eso le importa. Estuvimos con María Yelena Chávez, secretaria técnica de Recursos Hídricos, acá en Radio Sago Osorno y Puerto Montt, de la Asociación Chilena de Municipalidades. Me faltó lo último. Gracias, María Yelena, éxito en todo. Muchas gracias, un fuerte abrazo a mis queridas amigas y amigos, tanto del mundo urbano
como rural del agua potable y a mi querido Osorno, que lo llevo aquí en mi corazón. Okay, Un abrazo. un abrazo, chao, chao.